El apellido Comenge ha estado históricamente ligado al mundo del vino, a su estudio y a su disfrute, y desde 1999 también a su elaboración. Fue Miguel Comenge un referente en la investigación de la historia del vino en España. Su trabajo quedó plasmado en La vid y los vinos españoles, edición todavía de referencia que se publicó en 1942. Esa pasión la heredó Jaime Comenge, empresario enamorado de la vid, que un buen día decidió embarcarse en el proyecto de elaborar vinos que llevaran el apellido de la saga. El resultado de ese sueño es ahora una bodega situada a los pies del castillo de Curiel de Duero, que elabora vinos con certificación ecológica. Hoy hemos quedado con Álvaro Comenge, en una cita con Ribera. Álvaro Comenge, bienvenido a una cita con Ribera. Muchas gracias. Bueno, en 1942, don Miguel Comenge, tu abuelo, publica La vid y los vinos españoles. Queda claro que la familia siempre ha sido tanto amante como estudiosa de los vinos, pero ¿qué lleva a tu padre, a Jaime Comenge, a embarcarse en este gran proyecto? Bueno, realmente lo que llevó a mi padre a esto fue un recuerdo muy romántico y un sentido de agradecimiento a esa labor que hizo mi abuelo, porque, como dices, ese libro se publicó en 1942, pero realmente estaba escrito antes, ¿no? En una época más complicada de la historia española que todos conocemos, y en 1942 se publicó para tener una fuente de ingresos más para dar de comer a su familia, puesto que las cosas estaban complicadas en la posguerra, ¿no? Y entonces, bueno, pues realmente ese libro ayudó a sostener a la familia Comenge durante un tiempo, ¿no? Y entonces ese sentido de agradecimiento de mi padre y esa pasión que tenía mi abuelo por los vinos, pues se transmitió a mi padre, y llegado, digamos, la cumbre de su carrera profesional, a mi padre decidió que abandonaba todo y se metía de lleno en intentar darle continuidad a ese amor que tenía el abuelo por el vino, ¿no? Y bueno, estamos en un entorno que es impresionante con el castillo de Curiel al fondo. ¿Por qué eligió Curiel? ¿Recuerdas por qué? ¿Fue una casualidad? ¿Fue algo premeditado? Fue un amor a primera vista. ¿Sí? Es decir, vinimos por casualidad a Peñafiel, porque un primo hermano mío, exponía cuadros en un restaurante muy conocido de Peñafiel. Y entonces, bueno, pues preguntando por terrenos y demás, acabamos aquí en Curiel de Duero y el entorno nos pareció francamente espectacular. Y ahí empezó ya toda la labor de investigación, de preguntar de quién son estos terrenos, de intentar... Y luego realmente la alcaldesa en su momento de Curiel nos facilitó mucho la labor, porque consiguió poner de acuerdo a todos los terratenientes de aquí de la zona para cedernos, para vendernos este trozo de terreno donde estamos ahora ubicados, que hace muchos siglos era el monasterio de la Magdalena. Y por eso toda esta zona que rodea la bodega, todo este viñedo que rodea la bodega, lo llamamos el Pago de la Magdalena, porque aquí donde estamos había antes un monasterio. Y es un lugar espectacular, las vistas al castillo de Peñafiel, al río Duero, estas montañas, el castillo de Curiel que tenemos detrás. Yo creo que es un lugar sin igual en el mundo. Estamos de acuerdo. Habéis comentado alguna vez en alguna entrevista vuestro compromiso para respetar escrupulosamente el medio ambiente. ¿Cuál sería, cómo haréis para tener ese respeto al medio ambiente? ¿Qué tipo de prácticas y en qué consiste ese compromiso? Bueno, es que realmente llegar a este entorno tan bonito y pensar en estropearlo de alguna forma no nos cabía en la cabeza. Entonces, desde el inicio, nuestro compromiso al empezar todas las plantaciones y todo el diseño de la bodega era que queríamos ser absolutamente respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Primero, no utilizamos ni hemos utilizado jamás, desde que empezamos las plantaciones en el año 99-2000, ningún producto sistémico, solo no se utiliza ningún producto químico, digamos, ¿no? Entonces todo el tratamiento de la vid se hace con o productos naturales o simplemente por la forma en que nosotros hemos diseñado y plantado nuestros viñedos, que es algo distinta a como lo tienen nuestros vecinos, ¿no? Aparte de eso, pues potenciamos que haya un equilibrio en
en el sistema, ¿no? Es decir, no luchamos contra los pájaros ni contra los bichos, es decir, creemos que llega un momento en que todo eso se equilibra, unos se comen a otros y al final llega un momento en que hay un cierto equilibrio y no tienes que estar tú interviniendo. Y de hecho, después de 20 años, pues se ha demostrado que así es y que está funcionando, vamos. Apostasteis por prácticas ecológicas, hablábamos desde el principio, pero en 2015 conseguisteis la certificación como vino ecológico, tenéis ya ese marchamo. ¿Qué aportaría este tipo de prácticas a los vinos? Bueno, nos certificamos en el 2015 con carácter retroactivo de 3 años, puesto que hicieron un análisis y vieron que nuestros terrenos eran completamente saludables, que no había rastros, trazas de ningún tipo de productos químicos, y entonces nos dieron un carácter retroactivo de 3 años. ¿Por qué en el 2015? Pues porque cambió un poco la normativa de certificación. Antes era muy costosa, digamos, en términos económicos, después digamos que se hizo un poco más asequible y entonces decidimos certificarnos. ¿Qué aporta? Pues realmente a los vinos no vas a notar una gran diferencia. Lo que sí va a notar el consumidor es que son vinos mucho más naturales. Ese producto sistémico que entra en la planta, que acaba en la uva, no va a terminar en tu organismo. Vas a beber un vino que es mucho más saludable, mucho más natural, que no va a tener esas trazas de producto químico que tendrías si tratáramos con fertilizantes o con insecticidas o ese tipo de productos. Bueno, pues también es interesante e importante. Al final, pues, vamos a hablar ahora, si te parece, de los vinos, porque tenemos además unos pocos. tenemos una gama aquí. Todos los vinos además llevan el apellido Comenge. Vamos a comenzar con el más joven, con el que tenemos ahí a la derecha, Comenge Viverius. Exacto. Por cierto, ¿por qué ese nombre, Viverius? Ahora te explico. Como ves, esto es un proyecto muy familiar, ¿no? Sí. Y se plasma en los nombres de los vinos, ¿no? Al final, Comenge no es un apellido demasiado común. De hecho, la gente que tiene ese apellido está directo o indirectamente relacionada con nosotros, pero en fin, que no es un apellido común, y entonces intentamos que nuestros vinos tengan ese carácter familiar, ¿no? Comenge Viverius. ¿Por qué Viverius? Viverius fue la primera marca que registramos, porque mi padre, que es un estudioso de la historia, la apasiona la historia y demás, pues encontró esta anécdota sobre el emperador Tiberius Claudius Nero, que estuvo en esta zona acampado intentando conquistar el norte de la península ibérica, y parece ser que le gustaron tantísimo los vinos que se producían aquí en esa época, hablamos de hace 2000 años, que se pasaba el día borracho, y entonces sus tropas le cambiaron el nombre de Tiberius a Viverius, que significa el bebedor. Y bueno, pues nos pareció una anécdota histórica relacionada con la zona, y además de eso, pues relacionada con el vino, con lo cual pues venía a huevo para ponerlo en una de nuestras marcas. Y decidimos que para este vino, porque para nosotros este es nuestro vino más, digamos, más jovial, más para todos los públicos, más canalla, más divertido, digamos, ¿no? Es un vino frutal, es un vino con unos taninos súper agradables y muy fáciles de interpretar, es decir, que si no estás habituado al vino, aún así te va a entrar súper bien, te va a dejar una boca muy amable, muy agradable. Muy del gusto de Tiberius. Muy del gusto de Tiberius, probablemente él lo tomaba pues más caliente, o no sé cómo lo tomaría. Es un vino que tanto para verano como para invierno te va a funcionar, porque en verano lo puedes refrescar 2 o 3 grados que te va a funcionar muy bien. Es un vino para estar en la piscina tomándote eso con unos... Y tenemos un visitante. Para tomarte un vino tinto con unos taquitos de queso, con lo que te apetezca tomar en ese momento, unas patatas fritas, y te va a funcionar perfecto. Sigamos con el que, digamos, dio origen a este proyecto familiar, que sería Comenge, el origen, que sería un crianza, ¿no? Exactamente, el origen es porque fue el origen de nuestra gama, ¿no? Es el primer vino que empezamos a elaborar, el primer estilo de vino, es decir, un vino que pasa entre 12 y 16 meses en barrica para convertirlo en un vino elegante, complejo, pero súper amable en boca, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos en todos nuestros vinos. No nos gustan los vinos demasiado tánicos, sino que nos gusta que sean un perfil más elegante, más maridable, más consumible, ¿no? Más para todas las ocasiones. Entonces, bueno, pues Comenge es el origen es el que llevamos elaborando desde el 2001 ininterrumpidamente, ¿no? Es decir, que esta ya es la cosecha 17 de este vino, que ya nos ha dado una cierta experiencia en cómo elaborarlo. Luego tendríamos, estoy viendo que tenemos 2 reservas, tenemos Familia Comenge y Don Miguel. Así es.
¿Qué rasgos diferenciadores encontraríamos en cada uno de ellos, siendo dos reservas? Familia Comenge es un vino que pasa normalmente más de 2 años en barrica, es un poco un estilo más de reserva tradicional de la Ribera del Duero, con más clásico, bastante cuerpo, bastante potencia, perfecto para tomarte un lechazo de aquí de la zona. Ajá. Y para otra serie de alimentos, ¿no? Es un vino con cuerpo, con estructura y respeta un poco esa forma de elaborar que había antes en la Ribera del Duero. Don Miguel, en cambio, es un vino, yo diría, más elegante, más perfil sutil. Este lleva un 15% de Cabernet Sauvignon que no lleva el Familia. Es un poco menos de tiempo, aproximadamente 20 meses en barrica, que ya es bastante tiempo. Y bueno, pues es un perfil más de vino... Más afinado, quizás. Afinado, elegante. La verdad que es un vinazo. Este lleva el nombre de mi abuelo. Tenemos que hacer un vino que diera la talla, ¿no? A la labor de mi abuelo. Y no lo tenemos aquí, pero tenemos también otro vino que se llama Jacobus, que ahora mismo ya nos queda nada, pero no lo elaboráis todos los años, lo elaboráis cuando creéis conveniente. En septiembre saldrá la nueva añada, ¿no? Es un vino que hacemos poquísimas botellas, unas 1.300 botellas. Es la punta de lanza de un trabajo de investigación que hacemos que llevamos elaborando desde el 2002 con la Universidad Politécnica de Madrid, analizando todas las levaduras que encontramos aquí en el entorno, levaduras naturales, autóctonas, indígenas de aquí. Las analizamos por separado, ver cuáles son sus características, lo que aporta y lo que no aporta al vino, y de esas seleccionamos las que consideramos que mejor funcionan con nuestro vino. Nosotros no utilizamos levaduras comerciales que son estupendas y funcionan muy bien, pero al final nosotros queremos tener una personalidad y una identidad, y entonces preferimos que las levaduras sean naturales y de aquí, de la zona. Y finalmente tenemos Carmen, que es un rosado que emularía un poquito a los claretes que se hacían de toda la vida en Ribera del Duero, ¿no? Es exactamente eso. Carmen es en honor a mi madre, ¿sí? y que se llama Carmen, obviamente, y bueno, pues se elabora a partir de una parcela en Ontoria de Valdearados, que es una parcela que tiene casi un siglo de edad y está plantada como se plantaban entonces, ¿no? Variedad de variedades, es decir, tenía cepas de albillo, cepas de tempranillo, alguna de garnacha, alguna de bobal, y entonces está todo junto, mezclado, y nosotros lo que hacemos es vendimiarla por separado. Vendimiamos el albillo por un lado, por otro lado el tempranillo y las variedades tintas, y bueno, pues este es el resultado, ¿no? ¿Qué carga tendríamos de albillo mayor en esta 50%. botella? 50%. Sí. Ajá. ¿Apostaréis en el futuro por algún albillo mayor para hacer un vino blanco con el marchamo, la etiqueta de Ribera del Duero? Sin lugar a dudas. De hecho, estamos en el año 19, 2020 y 2021, estamos en un proyecto de plantar aproximadamente unas 60 hectáreas, entre las cuales va a haber algunas de albillo mayor. ¿Le habéis visto potencial? Entonces vemos además este vino, que además tiene, aparte de una buena frescura, una buena estructura, tiene mucha carga frutal. Exacto. Bueno, es un clarete con bastante potencia, no es el típico clarete dulcecito de otras regiones, así como casi sin sabor ni demás. Este tiene estructura, tiene carácter, a veces casi ni sabes que te estás tomando un rosado si no ves el color, ¿no? Ajá. Es un vino que sorprende mucho porque puede acompañar y dar la talla con multitud de comidas que te pondrías un tinto en lugar de un clarete, pero este clarete, y además fresquito, tampoco hace falta que esté muy frío, pero a 8 o 9 grados funciona estupendamente. Bueno, y de todos los vinos de los que hemos hablado, ¿cuál crees tú que representaría más a la bodega, a lo que hacéis aquí? Bueno, yo creo que el origen para mí es mi buque insignia, porque bueno, pues es un vino que representa lo que hacemos aquí en bodega, ¿no? El trabajo que hacemos en el viñedo y en la bodega, y aparte de eso tiene un precio que creo que es súper razonable y me acompaña en muchísimos momentos de mi vida, ¿no? Con comida, sin comida, con amigos, solo. Vamos. ¿Sería el vino soñado de don Miguel y de don Jaime? Pues seguramente, Ajá. seguramente. Don Miguel, el pobre, no pudo conocer los vinos, pero estoy seguro que le hubiera encantado, ¿sí? Ajá. Y don Miguel más todavía. Y para Álvaro, ¿cuál sería el vino soñado? ¿Está ya hecho o está por hacer? No, mira, fíjate, yo estoy súper contento con Carmen. Ajá. Estoy enamorado del vino que le hemos hecho a mi madre
por la historia que lleva detrás y porque es un trabajo que nos ha llevado varios años. Hemos hecho bastantes pruebas hasta que hemos llegado a la línea que buscábamos con Carmen, ¿no? Bueno, comentábamos antes también que habéis sido los primeros que empezasteis con una oferta enoturística también en la Ribera, por allí por el principio del 2000, casi recién estrenada esta bodega. Empezasteis ¿En qué consistiría esa oferta? Bueno, aquí realmente nunca hemos tenido secretos en nuestra forma de elaborar. Todo lo que nosotros hacemos en la viña y en la bodega lo contamos abiertamente. Todo nuestro trabajo con levaduras naturales lo explicamos abiertamente, sin miedo a que la competencia pueda copiarnos. Nosotros damos la oportunidad de conocer nuestros viñedos, de ver cómo lo elaboramos, de probar en barrica, de probar en la terraza viendo el castillo de Peñafiel y tomando un aperitivito, un queso, un jamoncito, una cosa así. Y luego lo que realmente tiene valor aquí en esta bodega es este entorno. Sí. No tenéis más que ver que estamos en un lugar que es como un vergel aquí en medio de la tierra castellana, que realmente es muy impresionante, rodeado de castillos centenarios. En fin, yo creo que el lugar vende por sí mismo, ¿no? Pues sí, ya el lugar la verdad es que es idílico. Ya, para finalizar, he visto en vuestra tienda online que ofrecéis el libro de don Miguel Comenge en formato digital. ¿Qué tiene que hacer el interesado para conseguirlo? Bueno, realmente sí, ofrecemos ese libro en formato digital. Este es un libro que ha servido de referencia y de consulta para cualquiera que haya estado metido en el mundo del vino, ¿no? Que haya estudiado enología, viticultura o incluso enólogos muy prestigiosos nos han pedido copia de este libro porque bueno, es un libro importante, ¿no? La primera enciclopedia sobre las diferentes variedades de uva que existían en España a principios de siglo y los vinos que se hacían en esa época, y entonces queríamos ponerlo a disposición de todo el mundo. No es un libro, no es una novela, es un libro técnico con mucha información técnica, escrita con un lenguaje quizá ya del siglo pasado, como muy técnico, muy rebuscado, y queríamos ponerlo a disposición de cualquiera, ¿no? El único requisito es que entres, te apuntes a la newsletter. A la newsletter, además, porque tenéis un blog que es súper activo. Es súper activo. Tenemos más de 900 posts hablando de temas del vino, algunas cosas sobre nosotros, pero temas generales del vino, y es de los blogs en castellano del mundo del vino más grandes y más activos que hay. Pues nada, pues animamos a todos los aficionados claro, y amantes del mundo del vino que se apunten a esa newsletter, que vayan ahí a la tienda, también pueden comprar los vinos de Comenge. Hemos informado de todas las actividades que hacemos, de las novedades, de añadas nuevas, de vinos nuevos que saquemos, de ofertas que hagamos en nuestra tienda web. En fin, ahí estarán perfectamente informados sin ser muy invasivos. No vamos a mandar una newsletter todos los días, no se preocupe. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias, Álvaro, por concedernos esta cita con Ribera. No, muchas gracias a vosotros. Yo he encantado siempre de recibir a todo el mundo aquí. Creo que merece la pena y que esto es un lugar para enseñar y compartir.